Auri benigne conditor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre de amor, bendito Señor, Rey celestial, en esta mañana que nos regalas para reunirnos en tu santo nombre, en torno de tu palabra bendita y gloriosa, queremos ponernos, Señor, bendito Rey, primero en tu santa presencia y bajo tu nombre poderoso, para que todo lo que podamos ver el día de hoy no solamente quede en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo podamos comprender estos misterios en lo que tú nos permitas, Señor, en lo que tú has revelado a la Santa Iglesia Católica, de lo que podemos conocer de estos misterios, de este lenguaje apocalíptico. También queremos, Señor Jesús, bendito Rey, invocarte para que nos envíes el Paráclito, que es el que nos enseña y nos revela toda verdad, para que tú, Señor, por medio de esta enseñanza de tu palabra, seas glorificado y bendecido en este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, porque siempre estás con nosotros. Empezamos como siempre diciendo paz y bien, que el Señor les tenga con mucha paz, con mucha bendición a cada uno de ustedes y que el Señor sea el centro dueño de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestra mente y de nuestra alma. Dándole gracias al Señor, entonces empezamos este tema donde vamos a ver unos nuevos autores, unos nuevos protagonistas en este capítulo 6 que empezamos el día de hoy del Apocalipsis, desde el versículo 1 y siguientes, donde vamos a ver primero el Cordero de Dios, los 4 vivientes que habíamos visto en el capítulo 4, estos 4 vivientes que por un lado representaban los 4 puntos cardinales, y los 4 puntos cardinales, el 4, representan la creación, toda la creación, pero representan estos 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En primera instancia, entonces es lo que vamos a ver ahora, porque los 4 vivientes son los que van a llevar a San Juan a escuchar lo que los vivientes le dicen a cada jinete. Hoy vamos a ver entonces, vamos a ver la mitad del capítulo 6, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes que todos creo que conocen o alguna vez han oído, y siempre ha habido como un miedo, un misterio en todo esto. Entonces hoy, por medio de la palabra y por la enseñanza que nos permite la Iglesia tener y conocer, vamos a tratar de profundizar un poco más en esta enseñanza. Entonces va a aparecer el Cordero en el primer versículo, de ahí los 4 vivientes y de ahí estos 4 jinetes que vamos a ver quiénes son. Ya hemos visto nosotros, entonces, como decía hace un momento, que vamos a ir viendo como una sola cosa que estamos en el trono, el que está sentado en el trono, Dios Padre, Dios Hijo como Cordero degollado, como el león de Judá, parado a la derecha de Dios, se acerca a tomar este libro, este rollo sellado con los 7 sellos. Y ahora ya en este capítulo, el Cordero, por la sangre, por la alabanza, que fue en el capítulo 5, que San Juan aparecía llorando porque nadie era digno de abrir este libro, hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo como el único digno de abrir este libro. ¿Y qué hay en este libro, según la opinión del Papa Emérito Benedicto XVI? En este libro contiene toda la voluntad y toda la obra que Dios hará y permitirá para que venga definitivamente el reino glorioso de nuestro Señor aquí a la tierra y sea desterrado el reino del enemigo y todo mal. No, eso entonces, esto digamos, muy rápidamente hablé, ese es como el telón de fondo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ya al abrir el primer sello, qué aparece en este primer sello abierto por el único digno, como veíamos en el capítulo 5, el único digno de tomar el libro sellado de las manos, directamente de las manos de Dios Padre. Vamos a ver también cómo el Señor en este anuncio que Él hace aparecía, importante que recordemos en este momento, aparecía este arco completo, ¿no? Completamente, ya no era medio arco, se deben recordar por qué, sino era arco completo, verde, que representaba la vida y que anunciaba antes de lo que sucederá, de las calamidades que vamos a ver el día de hoy, de todo lo que va a suceder y que tiene que suceder porque está escrito en el rollo, y lo que está escrito se va a dar porque Dios así lo permite y lo hace.
¿no? Entonces, pero esto ya tenemos el anuncio que nos va a acompañar a este anuncio de estos 4 jinetes el día de hoy, el anuncio de este arco verde que representaba, ¿se acuerdan? Que esto va a tener victoria y que va a traer vida y que va a traer la redención completa. Entonces, sobre estos 4 jinetes vamos a tener este anuncio, sobre esto, un anuncio de victoria completa de nuestro Señor Jesucristo, que aparece aquí como el Cordero degollado, como el Cordero que entregó la vida. Y vamos a ver también ya en la siguiente semana, también aparecen otros autores importantísimos que llevan el signo del Cordero de estar degollados. Esto vamos a ver la próxima semana, que es una maravilla, que se completa en uno de los 7 sellos también como un signo poderoso en lo que deberá suceder. Algo importante de tomar en cuenta, queridos y queridas hermanas, es que Dios vive en lo que se llama el Kairos, en el tiempo de Dios, en el eterno presente. Él ya vio lo que va a suceder. Él ya tiene, él conoce lo que está escrito en el rollo, que está escrito, acuérdense, por delante y por detrás, que tiene estos 7 sellos que significaban que era sagrado y que se iban a cumplir. Pero Dios ya vio, Él ya conoce. Lo que va ahora a permitirnos es que nosotros conozcamos con este lenguaje simbólico tomado del Antiguo Testamento, porque los 4 jinetes nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 1 del versículo 8 y siguientes, en el mismo Zacarías, en el capítulo 6, ahí también nos habla de estos 4 jinetes. Ya vamos a ir a los textos bíblicos. Entonces, siempre vamos a ver cómo San Juan toma para hablar de lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor, toma estos lenguajes fuertes, simbólicos del Antiguo Testamento, pero que al nosotros poner en la mitad de este lenguaje, porque si nosotros solo leyéramos desde el Antiguo Testamento y nada más, no comprenderíamos a la manera como San Juan en el Apocalipsis nos quiere mostrar, que donde ya para poder comprender nosotros ponemos en la mitad a nuestro Señor Jesucristo y todo lo vemos a la luz del Cordero. Entonces, antes de entrar en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, quería irme a Mateo 24, donde encontramos el discurso escatológico. O sea, el Señor ya explica muy brevemente, vamos a leer ahorita, muy brevemente lo que San Juan ya pondrá toda esta simbología y hablará más profundamente, digamos, con más datos, más señales de lo que Jesús nos dio, esta hipnosis de, como se le llama, de este pequeño apocalipsis del Evangelio. Te voy a leer aquí directamente de Mateo 24, y voy a leer más o menos el versículo 4, ustedes después ya lean todo el capítulo 24, que ahí está todo lo referente a la parucía, a los signos que precederán a la segunda venida del Señor. ¿Qué dice aquí? Jesús dice, ¿no? Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo entonces aquí qué nos dice el Señor respecto a esto que vamos a ver el día de hoy. Dice, continuó, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda. Entonces vamos a ver que lo que van a traer estos 4 jinetes del Apocalipsis es necesario que sucedan. ¿Qué más dice el Señor? Dice, pero todavía no es el fin. Entonces aquí tenemos que tener clarísimo estas 2 cosas que nos dice Jesucristo el Señor. 1, que es necesario que suceda. 2, que no es el fin. Entonces lo que vamos a ver hoy no es todavía el fin. Todavía no sería la ira de Dios, el día de Yahvé. Ahí podemos ir en la página de YouTube que ustedes conocen, ahí podemos ver esta enseñanza que se llama el día de Yahvé, para que
que hablo más profundamente de ese tema, ¿no? Ese día que el Señor vendrá a hacer justicia sobre toda la creación, ¿no? La creación angélica caída sobre nosotros que estamos aquí en la tierra, los que, si es que estuviéramos en la tierra, y los que resucitarán. Eso no estamos todavía hablando de eso. Estamos hablando de lo que va a suceder antes de este día de Yahvé. Entonces, por eso dice, todavía no es el fin, dice el Señor. Pues se levantará, y aquí vamos a un poquito más a describir lo que va a suceder. Dice, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Ya, hasta aquí me va a quedar la próxima semana cuando toque ya el quinto sello, que es este símbolo importantísimo que van a tener el signo del Cordero. Vamos a entrar en los siguientes versículos porque hablarán de este quinto sello. Entonces estamos viendo aquí que dice que va a haber terremotos, nación contra nación que se levantará. Está hablando en pocas palabras de guerra, ¿no? Anuncia también un terremoto y dice aquí el Señor que tiene que suceder y que solamente es el comienzo de los dolores, que todavía no es el fin. Ahora, algo bien importante que nosotros tenemos que poner en este contexto que vamos a leer de la palabra de Dios, aquí ya en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 1, es que a lo largo de la historia de la iglesia, empezando por San Pablo en la palabra de Dios, ¿no? Todos pensaban que era inminente la venida del Señor a lo largo de los siglos en la iglesia. Por eso el Señor repite muchas veces que el día y la hora nos corresponde saber el día que Él vendrá. Entonces nosotros no nos vamos a poner en fechas ni en que estamos ya mismo en esto, no estamos ya mismo, sino vamos a entrar en la palabra de Dios. Ahora, cada uno en su libertad, ¿no? Y en su capacidad de discernimiento podrá pensar, unos podrán pensar que estamos muy cerca de esto, que ya estamos a las puertas de esto, algunos dirán, ya estamos en esto, y otros dirán, falta miles, ¿no? Ninguna de estas posiciones se podría decir que son pecado o herejía o un error teológico, ninguna de estas creencias, ¿no? Eso ha pasado a lo largo de la historia, pero solamente son creencias y nosotros tenemos que ponerle, como digo, a un lado, sin pensar ni lo uno ni lo otro es algo definitivo, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Nosotros no podemos saber si ya el próximo año comienza el Apocalipsis o en 5,000 años o en 3. Ninguna posición es errada teológicamente, porque hay interpretaciones que se llaman, como he dicho en otras ocasiones, de correspondencia, y por eso a lo largo de los 2,000 años de iglesia, que han hecho ver lo que sucede en la tierra y decir, este es el primer jinete, ya llegó el segundo jinete, etcétera. Y eso es lo que ha llevado al error de creer que ya estamos en el Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, una persona que estudia profundamente las escrituras, que es el padre José Antonio Fortea, que todos ustedes conocen, él nos dice que cuando llegue ya este tiempo de los 4 jinetes, este tiempo que está anunciando este libro del sellado, será un tiempo que nos daremos cuenta, porque será un tiempo, porque el Señor dice, vendrán guerras y terremotos, pues le podríamos decir al Señor, han venido guerras y terremotos 2,000 años y antes de la venida del Señor ni se diga, ¿no? Entonces hemos tenido todo el tiempo, para que sea un signo verdadero que pone el Señor esto como signo del comienzo del fin, tiene que ser la guerra, ¿no? Y vamos a ver aquí, hoy día, en los 4 jinetes, vamos a ver estas descripciones que nos pueden ayudar a comprender esto y no alarmarnos antes de hora, como nos dice, ¿no es cierto?, San Pablo, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 2 y siguiente, que nos dicen, por favor, hermanos, les ruego, nos dice esas palabras, les ruego, no se alarmen, creyendo que ya es inminente el fin. Como digo, no puedo yo decir a nadie, no crean que ya estamos o que estamos a las puertas o en 2 años o en 5 años empieza, ¿no? Y tampoco puedo decir, no crean que de aquí viene 5,000 años. No, simplemente vamos a estudiar la palabra de Dios y cada uno discernirá. Pero no se adelanten a los hechos sin conocer todos estos capítulos que iremos a lo largo de estas semanas entrando y profundizando. También les quería decir
que he tomado la exégesis de Monseñor Straubinger, que es una exégesis muy respetada dentro de la Iglesia Católica. Es una recopilación bastante grande, porque aparte del exégesis que está ya en la palabra de Dios, él aumenta lo que los padres de la Iglesia dicen y algunos teólogos reconocidos y aceptados por la Iglesia dicen. Entonces es una exégesis bastante completa, y de ahí me permito yo poder compartirles esta enseñanza. Entonces voy a ir ya a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice aquí? Y seguí viendo cuando el Cordero, entonces seguí viendo, acuérdense que estamos en esta visión que empieza al principio del capítulo 4, donde ve el trono, ve todo lo que nos describía al principio de esta enseñanza, y ahora dice, seguí viendo. ¿Qué va a ver aquí? Dice, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Aquí empieza el Cordero a abrir los sellos. No significa, como vuelvo y repito, que sea el día de la ira de Yahvé, el día del Señor, el día de Yahvé, como se tiene algunos nombres, este día donde Dios baja su poder para hacer justicia, Él con su mano poderosa, donde Él intervendrá. No es eso lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? En este momento va a ser una descripción de lo que sucederá como signos de los comienzos de los dolores del parto antes del fin, como nos explicaba el Señor. Entonces abre el primer de los 7 sellos y dice, oí. Aquí vamos a ver que él está viendo y de repente hay un sonido, por eso él puede oír, y dice, oí, y aquí comienza estos oí, ¿ya? Y vamos a ver que él oye no algo dirigido a Juan, sino es una conversación, una orden entre los 4 vivientes que da a los 4 jinetes que vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, cuando lea, no es dirigido a Juan. Dice aquí, él solo oye. ¿Qué oye? Al primero de los 4 vivientes. Vamos a ver que, como decíamos, estos 4 vivientes representaban los 4 puntos cardinales, y estamos viendo que el primer viviente es el que viene de oriente. Entonces, este primer jinete es mandado a ese punto cardinal desde el trono de Dios, y que el viviente le dice lo que vamos a leer en este momento. Dice, al primero de los 4 vivientes, que decía con voz de trueno. Acuérdense, la voz de trueno significaba el poder de Dios, la fuerza de Dios. Entonces está hablando con el poder de Dios. ¿Y qué dice? Le dice, ven. ¿A quién le dice? Al primer jinete. Acuérdense que no es conversación con Juan. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor a seguir venciendo. Vamos a ver aquí este primer sello, que es este caballo blanco, donde el jinete tiene un arco. El arco en el lenguaje de la palabra de Dios significa el poder de guerra, el poder de hacer la guerra. Él tiene el arco, pero no está en la guerra propia, sino lo que está haciendo es instigando a la guerra. Este primer jinete que está blanco, que está montado sobre un caballo blanco, nosotros no debemos confundir, como ya aparecerá el Señor victorioso sentado en un caballo blanco, pero ya en los capítulos más adelante. Este es otro jinete que imita al Cordero, ¿ya? Vamos a ir viendo estos símbolos, estos signos importantes para poder entrar en esto. Acuérdense, queridos y queridas hermanas, que el final de los tiempos, según el catecismo de la Iglesia Católica, empezó el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero también final de los tiempos se llama al tiempo previo a la segunda venida del Señor, a esos 7 años aproximadamente antes de la venida del Señor, y más o menos los últimos 3 años y medio
que están señalados por el profeta Daniel y también por la palabra de Dios, donde será esta gran tribulación y esta persecución a los justos del Señor, a los seguidores del Cordero. Entonces estamos viendo qué sucede para que venga esta tribulación. ¿Qué viene? ¿Qué son estos jinetes que vienen a provocar esa persecución a los hijos de Dios? Luego de esa persecución, traerá esa persecución y esa sangre derramada de los hijos de Dios traerá ya la intervención de Dios. Entonces, también, ¿qué vemos nosotros con el arco en el tiempo de la palabra de Dios? Como decía hace un momento, el arco significaba ese poder militar, ese poder para hacer la guerra. Entonces, este caballo blanco, que es un instigador, el que va a hacer todos los planes, que se va a mostrar blanco, se va a mostrar como que fuera a traer la paz, pero no va a traer la paz. Se va a traer como que viene a poner una solución al mundo, pero lo que está haciendo es instigando al segundo jinete, que sería la guerra, ¿no? Entonces, él está haciendo esto, vestido de blanco para hacer creer, como digo, que trae la paz. Y el arco también era signo característico de los guerreros, especialmente de los partos, ¿no? En el Antiguo Testamento, de los partos que eran poderosos y se les llamaban las fieras de la tierra o las fieras salvajes. Por eso este primer caballo se representa por el arco a las fieras de la tierra, a las fieras salvajes. Cuando aquí en el Apocalipsis leamos sobre las fieras de la tierra o las fieras salvajes, no se refieren a animales salvajes, sino se refieren a hombres capacitados con mucho poder para la guerra, para destruir. En cada época, si tomamos este signo de poder, como decía, en el tiempo de los partos eran estos guerreros fuertísimos, después serían los siguientes imperios, y así por eso los cristianos en cada época han creído que este primer caballo capaz ya vino por las diferentes fuerzas militares que han aparecido, imperios, poderes, en este tiempo naciones que han tenido este poder para hacer la guerra, ¿no? Por eso es adelantado que nosotros hablemos ahora de misiles, de bombas atómicas, que ahorita para nosotros, en el siglo que estamos, en el año 2021, puede ser el poder más grande, ¿no? Este arco representando, puede ser ese poder inmenso, pero no sabemos que de aquí a 5 años, 10 años o 20 años, lo que para nosotros ahora ese poder es inmenso, ya será una cosa que no es grande, podrá venir algo peor, ¿no? No sabemos. Por eso digo que el error de todos los tiempos ha sido adelantarse a creer que lo que tenemos es lo peor, es lo más poderoso, y no sabemos, porque estamos hablando del final de los tiempos, cuando ya Dios vendrá a terminar con ese mal. Entonces estamos hablando de las guerras. Si ya la primera guerra, la segunda guerra causó mucho dolor, mucha muerte, esa guerra no es nada comparada con lo que vendrá. Por eso es la guerra de las guerras y es el poder de los poderes y estas fieras de la tierra, estas fieras salvajes que estamos hablando en el primer sello que el Cordero abre y nos muestra, tiene que tener muchísimo poder, y no solamente sobre una región, sino sobre el mundo entero. Y vamos a ver por qué digo sobre el mundo entero. Entonces, les voy a leer un poco directo de la exégesis de Monseñor Straumbinger, que les decía hace un momento, lo que nos dice, ¿no? Dice, aquí ven en este jinete, primer sello, caballo blanco con el arco en la mano, dice, aquí ven el ángel de la guerra, ya faltando todavía muchas calamidades antes de la venida del Señor. Por eso les ponía en qué estamos, ¿no? Para que la gente no se confunda. La gente cree que esto ya es lo último, ¿no? Y no es. Dice, este guerrero cuyo caballo blanco imita al de Jesús, por ejemplo, en el Apocalipsis 9, versículo 11, personifica la ambición y el espíritu de conquista. Por eso aparece con la corona y dice que es vencedor, ¿no? Es vencedor. Este de aquí está venciendo, nadie le va a parar, es un conquistador. También en una exégesis leía que esto del color del caballo blanco significaba en el lenguaje militar que cuando una nación o una región de la tierra era conquistada,
Las personas conquistadas sacaban un pañuelo blanco de decir, ya basta, aquí nomás, me rindo, ¿no? Es algo así que estamos hablando en este primer sello. Continúo con la exégesis, Monseñor. Dice, el espíritu de conquista que ocasiona tantos dolores. Estos colores de los caballos señalan entre la terminología de este lenguaje apocalíptico, ¿no? Y aquí dice Monseñor lo que les mencionaba hace un rato, que son los 4 rumbos o 4 partes de la tierra, que tiene todo el poder, de vencer. Va a ser, como en pocas palabras, invencible. Pero ¿qué hace este primer jinete? Lo que hace es preparar el terreno para el segundo jinete. Entramos entonces ya directamente al segundo sello en el versículo 3 del capítulo 6 del Apocalipsis. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Primer viviente que le hablaba al primer jinete blanco, venía de oriente, ¿no? El segundo jinete viene del norte. El segundo viviente le habla, le dice, ven desde el norte. Y vamos a ver después por qué es importante esto de los 4 puntos cardinales y dónde están ubicados. Ustedes, si tienen el cuaderno a la mano, ya anoten el primer jinete en que está en el oriente, el segundo jinete que está en el norte. Entonces salió otro caballo. Aquí el color del caballo era rojo, ya podrán imaginarse qué es, ¿no? Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, ¿ya? Acuérdense el signo del cordero, degollar. Para que se degollaran unos a otros y se le dio una espada grande. Este signo, aquí el uno tenía el arco, como les decía, que era el anuncio, el instigador del poder militar, y aquí se le da la espada grande, que es un símbolo en la palabra de Dios, cuando está aplicado a la guerra, ¿no es cierto? Cuando está aplicado a estos combates para degollarse unos contra otros, y lo que decía el Señor, ¿se acuerdan que decía? Se levantará nación contra nación, estamos en esta parte que el Señor anunciaba, ¿no? Este símbolo de la espada grande es el símbolo total de guerra, ya es una guerra de frente, es una guerra total con todo poder, listo para arrasar todo lo que se considere como enemigo o que esté en contra de este primer jinete que era el instigador. Y vamos a ver de dónde sale este poder en el siguiente jinete, pero no me adelanto todavía. En este segundo de aquí rojo, nosotros vamos a ver que la exégesis de la Biblia de Jerusalén nos dice que es el símbolo de las sangrientas guerras provocadas por el primer jinete, ¿ya? Este color rojo ya es la guerra en sí, la guerra misma, ya es el derramamiento de sangre, por eso el color del caballo, ¿no? Y del jinete. Nosotros vamos a ver aquí claramente cómo estos símbolos que pone San Juan de lo que sucederá para perseguir, acuérdense que estamos en este momento de los dolores previos al fin, para perseguir, es el último tiempo que el mal hace todo lo posible, porque ya sabe el mal que está vencido, entonces hace todo lo que puede para acabar con el reino de Dios. Zacarías en el versículo 8 dice, he tenido una visión, un hombro a lomos de un caballo alazán, estaba parado entre mirtos, detrás de él habían caballos rojos, alazanes y blancos. Aquí aparecen los caballos, estos que lo estamos viendo en este momento, y de aquí en adelante para nosotros los caballos tendrán un sentido de ejército y de combate espiritual. Estos caballos con estos colores estamos viendo que pertenecen al bando que no es del Cordero, y por eso están causando estas cosas para atacar a los hijos de Dios, pero también aparecerán más adelante los caballos montados por el Cordero y por su ejército. Entonces vamos a ver que ya aparece el caballo como un símbolo de fuerza militar, un símbolo de conquista, un símbolo de guerra en este caso. Por eso al final será estas guerras poderosas como no las ha habido nunca, Continúo aquí en Zacarías.
Dice, entonces se dirigieron al ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos. Hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz. Aquí vemos que el segundo jinete que estábamos leyendo en Apocalipsis 6:3 decía que tiene el poder de quitar la paz. Aquí dice que estos jinetes, estos 4 caballos, aquí en Zacarías, han recorrido la tierra y han visto que está la tierra en paz, ¿ya? ¿Y qué dice aquí a continuación? Dice, tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo, oh Yahvé Shebaot, Yahvé de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén? Yahvé respondió al ángel, que hablaba conmigo palabras buenas y palabras de consuelo. Proclama lo siguiente, así dice Yahvé Shebaot, siento celos de Jerusalén y de Sión, no siente unos celos el Señor. Estoy de sobremanera encolarizado contra las naciones que se sienten seguras. Aquí es importantísimo esto y por eso me doy el tiempo de leer algo que pareciera que estamos hablando un poco complicado aquí, pero vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo y de la enseñanza de la iglesia de entender un poco más, ¿ya? Aquí dice, siento celos de Jerusalén, de Sión, que son representación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tanto el pueblo de Israel de la carne como nosotros, nuevo pueblo de Israel. Siente unos celos, siente un amor, un anhelo, ¿ya? ¿Y qué le hace tener esa aprensión con nosotros de querernos proteger, cuidar? Es justamente que está encolarizado contra las naciones que se sienten. ¿Y cuál es el problema de la ira de Dios? Es que se sienten seguras. Por eso San Pablo también nos pone como señal que el instigador de la guerra, este primer jinete que decíamos, anunciaba falsamente seguridad y paz. Y siempre vamos a saber que después de esa seguridad y esa paz, anunciada falsa seguridad, falsa paz, vendrá esa guerra tremenda que estamos hablando el día de hoy, ¿no? ¿Qué dice que aquí entonces Yahvé encolarizado? ¿Por qué? Porque el mundo, nosotros podemos ya poder ver un poquito de esto el día de hoy, el mundo se cree que está en paz cuando no hay guerras, cuando no hay luchas, y el mundo está supuestamente en paz, y cuando hay seguridad, cuando toda la parte económica de los países están bien, y esa es la seguridad. Entonces él está encolarizado con esa falsa seguridad, y entender esto, que es importante porque nosotros, muchos católicos, tenemos también ese concepto de falsa paz y falsa seguridad, y que cuando me vieron poco encolarizado, contribuyeron al mal. ¿Ya? Dice aquí en Zacarías que Yahvé lo que hace es volver su rostro de piedad con los hijos de él, con sus seguidores, con sus elegidos, con su santa iglesia, con su reino aquí en la tierra, pero se encolariza con sus naciones. Y dice, cuando le vieron un poco con la ira, ¿no? Esto es algo importante, cuando le ven a Dios un poco con la ira, cuando manda una prueba, cuando manda una purificación, ustedes van a ver ahora, justo en el 2021 que estamos en la pandemia, que los hombres no responden a esas purificaciones, no responden, sino siguen viviendo como sea. Entonces, ustedes con esta poca ira, como dice aquí, poca encolarizada de mi parte, ustedes siguen haciendo y obrando el mal, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que después todo esto vendrá ya permitido por el Señor para quitar esta forma de la humanidad de vivir sin Dios y vivir sin las leyes de Dios y sobre todo sin tener el amor que le debemos dar a nuestro Señor. Algo también que voy a tomar de Ezequiel en el capítulo 14, dice, pues así dice Yahvé, aun cuando yo mande contra Jerusalén mis 4 terribles azotes, que son espada, hambre, bestias feroces y pestes, ¿no? Estas son los 4 azotes que se darán en la tierra justamente para que comience este tiempo donde vendrá el día del Señor a poner orden y justicia aquí en la tierra. El tercer sello, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer viviente que decía, ven, lo mismo que los otros dos, ¿no? Miré y entonces había un caballo negro. Ese caballo negro, caballo blanco 1, caballo rojo 2, caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. ¿Ya? Primer caballo, corona, un arco. Segundo caballo tenía, ¿qué cosa? La espada grande, ¿no? La espada grande con el poder de quitar la paz. Y el tercer caballo, negro, vamos a ver por qué negro, tenía una balanza. La balanza es el símbolo, en cambio, de pesar las cosas que son para la subsistencia de las personas. ¿Qué es la subsistencia? O sea, significa la alimentación, la comida, la comida. En tenía esta balanza, dice el exégesis concretamente, símbolo del hambre, de artículos racionados, por eso se pone en la balanza, artículos racionados y precios exorbitantes. ¿Ya? Primer caballo, instigador, provocador de guerra. Segundo, la guerra, sangriento, sangre. Tercero, vamos a ver entonces hambre, racionamiento y precios exorbitantes aquí en la tierra. Eso es lo que se va a ir viendo en este tiempo previo, este comienzo de dolores que está anunciado y que Jesús nos dijo que tienen que suceder y que no debemos alarmarnos. Y esto de pronto hacemos lo contrario, nos alarmamos con estas cosas. El Señor dice, no te alarmes. Como digo, la siguiente semana que he hablado mucho y he anunciado mucho, miré entonces y había un caballo negro y el que le montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía, aquí aparece una voz que no dice de quién es, y que dice, 1 litro de trigo ordinario, 3 litros de cebada ordinario. Y esto es algo que podría para nosotros pasar así y desapercibido y sin entender, pero vamos a explicar con el lenguaje bíblico, simbólico de la Biblia, ¿no es cierto? El trigo es el símbolo de la alimentación, el trigo es la base del pan, que normalmente es como el sustento y el que, como muchas veces en la historia de la humanidad se ha subsistido, incluso solo hasta con trigo, ¿no? Con el trigo es como la base importante de la alimentación. En la balanza, imagínense, está 1 litro de trigo, que no es nada, o sea, quiere decir es poquito, es poquísimo 1 litro de trigo, que es para alimentar a nosotros, a las familias, etc. Y en el otro lado de la balanza está un denario. ¿Qué es un denario? Para nosotros, como digo, puede ser, no entendemos, ¿no? Un denario era el sueldo completo de una persona, ¿ya? Entonces, imagínense lo que está diciendo. ¿Cuánto cuesta nada de trigo? Poquito trigo que no nos alcanza para subsistir, nos costaría lo mismo que lo que gana una persona al mes. Lo que está hablando este tercer jinete. Es una hambruna. Y como les decía, es importante ver que esta hambruna sería en el mundo entero. Y ha habido hambre en muchas épocas. Pero esto estamos hablando ya es un signo de la venida del Señor. Entonces tiene que ser una hambruna ya de las hambrunas, la hambruna de las hambrunas gigante y, como digo, extendida por el mundo entero. Entonces, lo mismo, en la balanza se pone 3 litros de cebada, como si no es nada tampoco, y lo mismo en el otro lado se pone un denario. O sea, el costo de esto, lo mismo, es el sueldo de un mes de una persona. Esto dice aquí que estamos comprendiendo lo grave que es esta hambruna y lo costoso que será alimentarse y lo difícil que será alimentar. Cada época nosotros podríamos también poner, digamos, esto de los 4 jinetes como un símbolo, decir, vea, esta hambruna que estamos pasando ahora puede ser un símbolo de este tercer jinete, caballo negro. Pero cuando vengan, toda la humanidad sabrá que estamos en el Apocalipsis, tercer jinete. Aquí viene algo misterioso, queridos y queridas hermanas, para escuchar bien, que continúa diciendo aquí en el versículo 6, pero no causes daño, le dice el viviente al tercer jinete, al aceite y al vino, ¿ya? Y aquí ha habido mucha discusión teológica de exegetas, etcétera. ¿Qué significa esto? De que el trigo está tan racionado que hay poco, pero no hagas daño al aceite y al vino. Entonces hay una interpretación que me gustó mucho y les quería compartir, que ya eso
nosotros lo tenemos que tomar como un símbolo del aceite que habla el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, ese aceite que debe estar encendiendo a los hijos de Dios. No hagas daño al aceite que es el Espíritu Santo dentro de los creyentes, que son el objeto de esta persecución que estamos hablando, ¿no? Y que también, como ustedes ven, llega a la tierra entera. El estar encendidos, que a pesar de lo que se está viviendo, estar encendidos con el Espíritu Santo. Y el vino, ustedes ya saben, no tengo ni que decir, el vino, este símbolo para nosotros, católicos, creyentes, en esta sustancia que Dios le permite que sea transustanciada a la sangre del Señor. Nosotros tendremos nosotros en medio de todo esto el Espíritu Santo, el aceite, la palabra de Dios, el aceite y este vino, ¿no? Este vino que es el símbolo para nosotros importantísimo de la sangre del Cordero. En medio de todo esto, imagínense lo que es eso. ¿Qué nos está queriendo decir? Esto ya es algo que tengo en mi corazón, no es algo teológico ni mucho menos. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Lo que el Señor mismo nos ha dicho muchas veces en la palabra, no solo de pan vive el hombre, y posiblemente literalmente tocará vivir, si nos toca vivir a nosotros o a la generación que le toque vivir esto, podrá vivir de pronto del aceite y del vino, podrá vivir solamente de la Eucaristía y de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Esto es algo importante que nosotros debemos meditar para no poner nuestra paz y seguridad en que estén las cosas en los supermercados, en el banco, porque eso desaparecerá, ¿no? Esa seguridad va a desaparecer y permitida por el mismo Dios. Podrá ser nuestro alimento, ese alimento espiritual. Miren qué hermoso, ¿no? Ese alimento espiritual que bajará del mismo cielo para los hijos de Dios. Me voy a ir entonces ahora al cuarto jinete. Entonces, el primer jinete viene de oriente, el segundo viene del norte, el tercer jinete viene del sur y este cuarto jinete que estamos hablando viene del este. Cuando vio el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso, ¿ya? Aquí, en esto del caballo verdoso, si nosotros nos vamos al origen escrito en griego, va a salir no tanto el color verde, vamos a explicar por qué el color verde, sino va a haber como un color pálido, le traducieron por verdoso y vamos a explicar por qué. Dice, el que lo montaba se llamaba muerte. ¿Ya? Aquí ya directamente habla de la muerte. Instigador, provocador de guerra. Nosotros veíamos el segundo caballo, la guerra. Tercero, la hambruna. Y aquí, muerte. Y el Hades le seguía. ¿Ya? El que montaba se llamaba muerte. El único nombre de jinete que aparece aquí se llama muerte. Y el Hades le seguía. Las llamas del infierno que están siguiendo para querer destrozar y traer la muerte. Dice, se le dio poder, ¿se acuerdan? En el otro se le dio poder para quitar la paz. En este se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y las fieras de la tierra. Aquí están los cuatro jinetes, ¿no? Descritos ya. Esta es destrucción total con todas estas cosas que están descritas aquí. Espada, la que es la guerra, el hambre, la peste que sería ya propiamente este cuarto jinete que nos lleva a este color verdoso, que es el color en que se ponen los cadáveres, resultado de una peste. ¿Ya? Entonces estamos aquí hablando de la peste de las pestes, no estamos hablando del coronavirus, ¿no? Ya estamos hablando de la peste de las pestes. Aquí estamos viendo entonces ya una batalla completa y total, ya, y si nos está poniendo con qué viene este combate, con qué viene esta batalla fuerte que viene aquí en estos momentos de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Génesis, que nos dice, el color verdoso es el del cadáver que se descompone, sobre todo por efecto de la peste. Dice aquí, ha de regir para devorar a las víctimas. Se le dio sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí hay una cosa importante, que la gente cree que la cuarta parte es la cuarta parte de la totalidad de los habitantes, pero aquí dice la cuarta parte de la tierra. Y adivinen cuál es la cuarta parte de la tierra. Las otras tres cuartas partes es agua, es agua.
y la cuarta parte de la tierra es tierra. Y en la tierra es donde habitan habitamos nosotros, ¿no es cierto? Y sobre eso es lo que se da poder. No será cuarta parte de los habitantes, sino la cuarta parte de la tierra. Y la cuarta parte de la tierra es la parte habitable, digamos. Por eso decimos sobre toda la tierra. Miren, hermanos y hermanas queridas, nosotros cuando oigamos todas estas cosas tenemos que siempre ver desde la fe, ¿no es cierto? Es importante que nosotros aprendamos a crecer con la palabra de Dios, de la mano de la palabra de Dios, de la mano de nuestro Señor, de la mano de la Santa Iglesia, de lo que nos va diciendo y poniendo. Cuando llegue este tiempo del Apocalipsis, de los 4 jinetes, como digo, nadie va a tener que interpretar, será, no será, vamos a saber, porque va a ser algo tan grande, tan masivo en la humanidad entera, que vamos a saber. Pero vamos a ver que también nosotros que tenemos la fe en el Cordero, en el victorioso, que a pesar de toda esta barbaridad, imagínense vivir esta barbaridad sin fe. Y otra cosa será cómo vivir con fe. A pesar de que nosotros perezcamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida terrenal, nosotros sabemos por fe, si somos seguidores del Cordero, sabemos que nosotros iremos a estar delante de Él, que nosotros nos iremos a presentar en este juicio particular y que nosotros iremos a estar expectantes en este tiempo de resucitar, porque eso nos explica San Pablo, que los primeros en resucitar son los que murieron en el Cordero de Dios, los que murieron sirviéndole al Cordero, los que murieron sacrificados por el Cordero. Entonces, esos tienen esa esperanza de ser los primeros resucitados y bajar con Él para este día grande ya de la ira de Yahvé, que será antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de la venida. Para nosotros, en medio de todo esto, será el final del dominio del enemigo en la tierra, el final del reino del mal. Si viene con estos dolores, comienzo de los dolores que el Señor habla, estos terremotos, nación contra nación, todo esto que dice les perseguirá, nos dice más adelante en Mateo 24, todo esto nosotros tenemos que saber que es el anuncio de la victoria. Todo esto tiene que llenarnos de esperanza. Es como algo duro, fuerte, y que, como he dicho en otras ocasiones, podemos comparar justamente con los dolores de una embarazada que tiene dolores tan fuertes, pero que se les va inmediatamente ese dolor, esa preocupación que tuvieron en el embarazo, el momento que ven al bebé en los brazos. Igual nosotros. Podemos pasar por estas cosas, el Señor lo permite, vamos a estar con su protección, bajará el alimento del cielo, ¿no? Tendremos la fuerza del Espíritu Santo, el aceite dentro de nosotros, porque no va a ser tocado, como dijo el cuarto viviente, no va a ser tocado eso. Y vamos a ver entonces cómo ya más adelante va a repetirse esto de los 4 vientos, los 4 puntos cardenales, y vamos a comprender un poco más el panorama ya sobre el mundo, ¿no? Hay gente que ha interpretado, ¿no?, también estos que salen de Oriente, del Este, y han puesto ya, por ejemplo, nombres de naciones, es decir, estos que vienen de Oriente son los que traerán tal cosa, y no sabemos. Yo sinceramente, podríamos escuchar una cosa así, tomarlo muy por encima, ¿no?, como digo, pero no me creyera 100% porque todo puede cambiar en la tierra, queridos hermanos. Si nosotros podemos ver ahorita un poder de Oriente, le podemos llamar no quiero aquí, porque queda grabado esta enseñanza, no quiero poner el nombre de ninguna nación, porque toda nación puede hasta cambiar, toda nación puede ser topada por el poder de Dios, o toda nación puede cambiar, una que parece buena puede cambiar. No digamos, pero si viene de Oriente, ¿no? Pero nosotros podemos ver también que a veces las naciones que estuvieron en el pasado en Oriente, ahora ya están mezcladas en toda la tierra, ya están mezclados en Europa, están dentro de toda Europa, por ejemplo, ya no están solamente en Oriente. Entonces, nosotros podemos eso tomar como un símbolo que ya el momento que se dé podremos entender y decir, esto es lo que venía de Oriente, lo que venía del norte, del sur, del este, etc. Que todo esto que el Señor nos permite conocer el día de hoy, por algo ha de ser, nos permite un poco también asentar tanta cosa que se oye sobre el tema, asentar un poco más en la palabra de Dios, ir viendo la película completa, el trono, el cordero, todo lo que el cordero abre, el sello, se abre estamos hasta ahorita en el 4.º sello abierto, las siguientes semanas veremos otros 3 sellos, muy importante el 5.º sello.
Y vamos a ver cómo el Señor nos va a poner en el corazón con el medio del Espíritu Santo paz, tranquilidad en medio de todo digamos, toda esta tragedia que va a venir. Posiblemente ni nos toque a nosotros, así que no nos adelantemos. Si nos toque, le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza para pasar todo tipo de tribulación desde su mano con fe solamente en Él, confiando en Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como las 10 vírgenes, llenando nuestra lámpara con aceite, que es lo que a nosotros nos importa, y el dejarnos penetrar y tomarnos cada uno de nosotros por la fuerza y el poder del Espíritu Santo y ser conducidos por Él y nada más, no temer nada, vivir en la paz del Señor, en la verdadera paz que viene de Cristo. Como Él ha dicho, no traigo la paz como da el mundo. La paz como da el mundo hemos visto hoy que es esa falsa paz, esa falsa seguridad. Entonces vamos a darle gracias al Señor, a bendecir su santo nombre, dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre poderoso, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, al Corderito Santo victorioso y a la Cordera de Dios, María Santísima, que está a la cabeza de los elegidos ahora, hoy, en estos días, conduciendo al pueblo de Dios, pasando en medio de todo pecado, pasando en medio de toda tribulación, de toda tiniebla del día de hoy, para formar un resto fiel, un resto elegido, y que sea el que conduzca al pueblo a vivir en fidelidad y en santidad, bendiciendo y santificando el nombre del Señor, santificando y bendiciendo su santo nombre, también dándole gracias al Espíritu Santo Paráclito, el único que debe dirigirnos, conducirnos y llenarnos de amor sobre todas las cosas, y que nos dará una fuerza extraordinaria siempre y cuando pongamos toda nuestra confianza y nuestros ojos solamente en el Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Dios, Rey y Señor. Amén.